Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo se sienten con estas pequeñas vacaciones? Muy buenas tardes, Rosela. Ay, creo que ahí me veo. Creo que ahí me veo. Ok, muy bien. Muchísimas gracias. Voy a apagar mi cámara, solamente es para saludarlos a todos, para que me vean. Acuérdense que esta computadora que tengo por el momento pues en algún punto o me escuchan bien o me escuchan retrasados y prefiero que me escuchen bien a que me estén viendo, pero bueno, solamente para dar inicio a la sesión y darles la bienvenida. Okay. Bueno, pues vamos a comenzar. Como ustedes están viendo, muchas gracias, César. Gracias. Voy a estar ahorita dando acceso porque les avisé desde hace un rato que ya podían ingresar, entonces para no estar interrumpiendo, vamos a esperar un minutito más para ver si ingresan más compañeros. Eh, les hago hincapié de que la asistencia es importante, de que la entrega de actividades es importante también, y pues bueno, con estas cuestiones de que hay muchos alumnos todavía que están cursando la licenciatura, pues pues quién sabe dónde anden, ¿verdad? Y que por eso no ingresen a tiempo a la sesión. Pero bueno, como ya habíamos dicho, es un diplomado y bueno, al ser un diplomado, no podemos interrumpir las sesiones programadas, todo ya está pues conforme a un calendario de actividades y si no nos damos este pues estos momentos de dedicarnos a la sesión, no me quisiera yo retrasar, aunque vamos muy bien, pero esta sesión, esta capítulo 5 es bastante extenso, entonces la sesión 5, que es la de hoy, y la sexta, vamos a estar abordando todo el tema que nos marca, que es el quinto, con preservación de la escena. Entonces es un poquito amplio, hoy vamos a ver planimetría, croquis, fotografía, y sí es muy extenso, ¿ok? Entonces, bueno, ya voy a comenzar. Y bueno, la documentación es pues se trata de evaluar, ¿no? La escena para determinar la clase de documentación que se necesita, ¿no? En este caso, fotografía, planimetría, escrita, bocetos, videos. Entonces, el investigador a cargo tiene que asegurarse de que la escena sea documentada de inicio a fin, como ya les había mencionado. Pero, ¿de qué se trata esto? ¿No? O sea, nuestro equipo se debe encargar de efectuar una evaluación de la escena para poder determinar qué tipo de documentación es necesaria. Aquí, como lo he mencionado y he hecho hincapié en que se tiene que coordinar el equipo para ver quién es la persona que va a estar encargada de la fotografía, quién va a ser la persona que va a estar encargada de realizar la planimetría, las mediciones, el que va a tomar notas, el que va a hacer la descripción escrita, la persona que a lo mejor va a grabar, ¿no? Y la fotografía pues indica muchas cuestiones en el caso de que tenemos ángulos y tenemos planos ya establecidos y que son elementales y necesarios para que nuestra documentación esté completa. Entonces, la escena, perdón, voy a permitir acceso. Entonces, la documentación de la escena pues se tiene que hacer en varios planos fotográficos. También la evidencia que va a ser recolectada tiene que tener mediciones,
tiene que tener identificaciones, ¿no? Describir características, distancias, medidas. Aquí en el cuestión de que se le toman notas, ¿no? La descripción escrita en víctimas, testigos, vehículos, tenemos que adicionar algunas perspectivas adicionales. Actualmente contamos con mucha tecnología. Anteriormente solo contábamos con una cámara reflex, pero sabemos que también se pueden usar drones para tener vistas aéreas, ¿no? Los puntos de vista de los testigos, las diferentes posiciones en las que estuvieron los testigos y bueno, todo lo que se pueda ir describiendo para posteriormente retirar del lugar. Cabe señalar que también la grabación es un complemento que es opcional a las fotografías. No es necesaria, pero recuerdan que entre más completa tengamos esta documentación, pues nos va a ser menos compleja la investigación y todo lo que tenemos que preparar para nosotros evaluar el hecho, ¿no? Entonces, preparar bocetos preliminares, como son los croquis, hacer las mediciones para posteriormente hacer las planimetrías. En esta cuestión, el área, específicamente hablando de una porción de terreno física, ¿no? Tenemos que anotar los identificadores que tenemos del caso. Hay algunas cuestiones que vamos a ver en planimetría, como es lo que es necesario y lo que tiene que llevar esa planimetría, tanto la planimetría como el croquis, ¿no? Entonces, localizar la ubicación relativa de elementos de evidencia para poderlos correlacionar, ¿no? Con todos los registros que tenemos. Capturar y evidenciar toda la evidencia antes de moverla en habitaciones o en lugares cerrados, checar, fotografiar el mobiliario que tenemos, las distancias que hay con puntos de referencia adyacentes, ¿no? Y que también tienen que ir especificado en una planimetría, pues qué medidas exactas tenemos, ¿no? Y la toma de notas en la escena, que les estoy mencionando y les vengo diciendo, ¿no? Que no es una tarea fácil, es una tarea difícil porque se tiene que documentar todo por escrito, la ubicación, la hora de llegada, la hora de salida, describir la escena tal como aparece, registrar pruebas como pueden ser pruebas transitorias, ¿no? Olores, sonidos, vistas, condiciones climáticas, ¿no? Documentar las circunstancias que requieran para poder, pues, aunarlas a estos procedimientos como protocolo, ¿no? Que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, vean que no es nada más, pues, esta sencilla cosa que estamos viendo en la, en la, en la, diapositiva, ¿no? Todo lo que tiene que llevar esa documentación. Yo se los puse en 3 pasos, pero les recuerdo que ustedes tienen que ir tomando notas, ¿ok? Y entonces, vamos a entrar un poquito a una cuestión que muchos le tienen miedo. Muchos le tienen miedo porque lo que veníamos hablando, ¿no? Unos dicen, yo no soy bueno para el dibujo, nunca he intentado siquiera hacer un bosquejo, un plano, pero bueno, vamos a tratar esta cuestión y me voy a permitir compartirles en un material de la clase anexo a esto, bueno, varias cuestiones vienen, algunas diapositivas vienen repetidas, pero lo que me interesa de ese material anexo que les quiero poner en el Classroom es toda la simbología o cómo se representa, más bien, cómo se representa muros, ventanas, puertas, escaleras, mobiliario básico, ¿no? Que es comedor,
salas, recámaras, en la cocina la estufa, refrigerador, tina, WC, regadera, ¿no? Arbustos o las plantas, cómo se representan, para que ustedes a bien lo puedan ir leyendo en el transcurso de esta semana hasta que tengamos nuestra próxima sesión. Sí les pido que vayan involucrándose un poquito, porque si ustedes lo entienden muy bien, cuando tengan a la mano o en la mano algún plano, lo puedan interpretar, ¿no? No, a veces no es necesario que ustedes lleguen a hacer una planimetría como tal, es decir, con medidas y todo esto, porque también hay un área especial en periciales que tenemos arquitectura. Y muchas veces cuando el lugar es extenso, cuando el lugar es abierto, tenemos unas coordenadas complicadas, pues por medio de esas coordenadas y esa ubicación por GPS y en Google Maps, el arquitecto nos puede ayudar a hacer esa planimetría. Pero lo que sí necesitan saber ustedes es interpretar o saber leer un plano. ¿Sí? Entonces, la planimetría forense es elemental en esta cuestión de la documentación y que muchos criminalistas lo ven así como muy rápido, ¿no? Como muy escueto, si así lo quieren ver, y aprovecho, ¿no? Para poder yo explicarles un poquito más extenso esta cuestión, puesto que pues tengo la licenciatura en arquitectura. Entonces, a mí se me facilita mucho el hacer las planimetrías, el hacer los croquis muy rápidos. Todo esto lo pueden ustedes lograr con práctica. Recuerden que todo es práctica, ¿no? Cuando veíamos lo de infografía, veíamos que es muy difícil, o de entrada se nos hacía difícil el programa, pero como lo dijimos, ¿no? Es prueba y error, prueba y error, prueba y error, y estarle moviendo y picándole a los iconitos hasta que no sepamos dominar, ¿no? Ciertas teclas de ese programa. Lo mismo es con la planimetría, ¿no? Si ustedes empiezan a determinar y a saber distinguir lo de un muro, de una puerta, las escaleras, alguna cuestión de simbología con letras, siempre en un plano, ni se preocupen porque un plano debe de contener la simbología, es decir, qué quiere decir cada elemento de los que estamos planteando ahí. Entonces es más fácil, por eso ni se espanten. Como ustedes lo están viendo, la planimetría forense, pues viene a ser una técnica. Todo lo que refiere al término forense, muchachos, licenciados, doctora, si es que ya entró, tiene todo lo relativo, cuando sea forense, quiere decir que va a un campo jurídico. ¿Okay? Esta planimetría es un tipo de documentación espacial. ¿Espacial de qué? Del lugar de intervención, de esa escena, ¿no? Y la podemos hacer con un soporte físico, es decir, hecha a mano o digital, con programas, con softwares eh, que se parecen mucho a lo que la maestra Mille manejaba en cuestiones de coordenadas, en cuestiones de planitos, en cuestiones de capas, y tenemos el AutoCAD, ¿no? El AutoCAD es el programa que la mayoría de los arquitectos utiliza para hacer esa planimetría. A eso me refiero con digital. Entonces, este soporte, ya sea hecho a mano o digital, es donde ha ocurrido un hecho probablemente delictuoso y pues son esquemas, ¿no? Son dibujos gráficos que vamos a utilizar en algún momento para poder reconstruir un hecho, para analizar, evaluar espacialmente y o sea, visoespacial para poderle ilustrar tanto al juez como a las partes involucradas jurídicas sobre la situación del lugar y de alguna manera, tanto como la infografía, que es un lenguaje cognitivo, un aprendizaje cognitivo y visual que nos van a permitir comprender
visualmente cómo está el lugar, porque no es lo mismo que te lo platiquen en un dictamen a que te pongan esquemas, dibujos, imágenes, ¿no? Que te van a ilustrar y te van a explicar de una mejor manera lo que quieres dar a entender sobre ese hecho. ¿Ok? Les recuerdo si en algún momento hay dudas, preguntas, no duden por favor en preguntarme. Por favor, activen su micrófono. A veces yo me emociono con las diapositivas y entonces dejo de poner atención en el Meet, pero bueno, en eso estamos, entonces en cualquier momento abren su micro y me preguntan, por favor, porque en esto puede que sí haya un poquito de dudas, sobre todo para las personas que son licenciados, abogados en el área de derecho, la ciencia del derecho, y que puedan tener alguna duda por acá, ¿ok? Bueno, prosigo entonces. Entonces, esta planimetría forense es la disciplina, ¿no? Que va a auxiliar, es una parte importante de la topografía y la planimetría, pues, como su nombre lo dice, se encarga de elaborar diferentes tipos de planos. Establecemos métodos y procedimientos para la realización de un plano y sobre todo, ¿no? Que es utilizada en auxilio o coadyuvar con esos órganos encargados de impartir justicia. Esto, la verdad es que lo vemos así como, ay, se ve como muy simple, pero pues no, realmente no es tan simple. Eh, mm, ahorita que explique, porque, bueno, ahorita que explique el croquis y que explique un poquito más de planos, van a ver que no es tan sencillo, ¿no? Entonces, los objetivos de la planimetría forense, uno es aportar información práctica, ¿no? Para evitar errores. Por eso la planimetría es exacta, porque tiene medidas. ¿Qué tiene que contener esa persona? ¿Qué habilidad tiene que tener esa persona que va a realizar la planimetría? Bueno, la persona que va a realizar la planimetría sí tiene que tener el conocimiento de la elaboración de un plano. ¿Cómo adquieres ese conocimiento? Vuelvo a repetir, que te aprendas cómo se representan todos estos elementos constructivos. Y aquí la cuestión es fácil. ¿Por qué? Porque resulta ser que los planos, como ya les había mencionado, aunque estén hechos en Japón, se representan igual. O sea, estos elementos constructivos se representan igual. Entonces, así tú vayas a Estados Unidos, a Japón, no sé, a Argentina, todos los planos es un lenguaje técnico universal. ¿Ok? Entonces, no hay diferencias entre puertas, no hay diferencia entre ventanas, ni muros, ni escaleras, ni mobiliario. Lo que vas a ver diferente a lo mejor es el lenguaje, ¿no? La escritura, en qué idioma estén. Pero de ahí en fuera, si tú sabes esa simbología, prácticamente te auguro a que vas a poder leer un plano. Entonces, realizar ese plano va a ser de acuerdo al tipo de lugar. Vamos a tener que colocar todo lo que tenga relevancia. Aquí es muy importante, lo que tenga relevancia. No hay que poner elementos en nuestro plano que no tienen nada que ver. Vaya, ¿a qué me refiero? Que si lo que nos interesa son las calles, las circulaciones, algún punto de referencia, una iglesia, un parque, un centro deportivo, un museo, una escuela, entre a lo mejor alguna farmacia, una tienda departamental, esos son los puntos de referencia importantes. Pero a lo mejor no vas a poner cochecitos, a menos que sea un croquis para un hecho de tránsito, pues ahí sí van elementos que refieran y que sean importantes para ese hecho, como son semáforos, topes, señaléticas,
camellones, guarniciones, banquetas. Pero en nuestro lugar de intervención, lo que nos va a interesar ya dependerá si es una escena abierta, si es una escena cerrada o si es mixta, ¿no? Entonces, ahí hay que valorar qué es lo importante para que no atiborres ese plano con información innecesaria, ¿sí? Y comprender que la utilización de planos va con fines legales, ¿bien? ¿Qué cosa debe de tener? Las reglas generales para la elaboración o confección tanto de croquis como de planos. Primero, tiene que tener el norte. O sea, eso no puede faltar ni en un croquis ni en un plano. ¿Ok? Siempre tenemos que tener la ubicación de nuestro norte. ¿Por qué? Porque depende de nuestro norte, vamos a poder referir entre qué puntos cardinales están nuestros elementos importantes, que en nuestro caso son indicios, cuerpos, ¿no? Elementos físicos en la escena. Permítanme porque sigo dando acceso. ¿Ok? Entonces, vamos a tener que evaluar eso, vamos a tener que determinar ese norte para de ahí nosotros saber en qué puntos importantes o entre qué puntos cardinales se encuentran los elementos que sean de nuestro interés. ¿Ok? Vuelvo a lo mismo, no incluir objetos irrelevantes. O sea, aquí es si tengo un bote de basura y no tiene nada que ver con el lugar de intervención, si tengo, no sé, a lo mejor un tipo de mobiliario que no tenga nada que ver, es irrelevante que lo ponga. En una planimetría se ponen las medidas y las medidas exactas. ¿Qué error cometen y fíjense que hasta en los arquitectos, con respecto a que los albañiles interpreten esas medidas, muchas veces hacen trampita. ¿A qué me refiero con esto? Que si tenemos un muro que, por ejemplo, mida 1.53, o sea, 1 metro con 53 centímetros, a veces el albañil lo que hace es lo cierro a 1.50. Hay 3 centímetros, ni se va a dar cuenta el cliente. ¿Ok? Eso con referente a la construcción. Con referente a nosotros, lo mismo pasa. Estamos anotando, hay quienes está diciendo la medida o quienes se están dedicando a medir, y lo mismo, ¿no? 1.62. Y nos dictan 1.60. Así como cualquier palabra, cualquier letra que pongamos en nuestro dictamen que pueda alterar la redacción, lo mismo, hagan de cuenta que lo mismo pasa en una planimetría. Entonces, si yo no pongo las medidas exactas, estoy alterando el lugar físico, ¿ok? Por eso es muy importante. Cuarto punto, hay puertas, que aquí dice, anotar puertas con su dirección de abatimiento, es decir, para dónde cierran o para dónde abren. Es muy importante. Elementos técnicos, o sea, toda esta cuestión de cómo voy a representar lo que ya les mencioné, y que después de ahí, en todo plano que ustedes vean y en todo croquis que ustedes tengan en la mano, tiene que haber una simbología. Esa simbología que de repente nosotros podemos tener, a lo mejor en ese croquis, no sé, como vamos a poner evidencias, vamos a poner que dibujamos un circulito ahí medio deforme y que para nosotros era un lago hemático. O puntitos, ¿no? No sé, si es un plano de Kengers, que ahorita lo vamos a ver, en el techo o en la pared. Pues yo puedo interpretar esos puntitos o como que son orificios por arma de fuego o son salpicaduras de sangre. Ok, César pregunta, ¿en la planimetría deberá mencionar la ubicación en latitudes y grados para mejor ubicación? Sí, en una planimetría puedes colocar las coordenadas exactas,
para saber latitudes y grados, para mejor ubicación. Pero bueno, en cuestión de una planimetría forense, con que describas la localización y la ubicación exacta del lugar, no hay ningún problema, César. ¿Ok? Entonces, mencionaba. Entonces, esta simbología que a lo mejor les mencionaba, ¿no? Puede ser un lago hemático, puede ser que los puntitos que puse, entonces no sé si son orificios por arma de fuego, o sea, son impactos, o son salpicaduras, ¿no? Puedo tener, hay una palabra que se utiliza mucho en los planos arquitectónicos que se llama NPT, N de niño, P de Pedro, T de Tito. Y eso significa nivel de piso terminado. Entonces, en muchos planos van a ver NPT más 15. O sea, quiere decir que el nivel de piso ahí es de más 15 centímetros con respecto a otro piso que está en desnivel, ¿no? O NPT menos punto 30, ¿no? Generalmente vamos a ver estas tres siglitas con una flechita y siempre el arquitecto pone sube o baja. Todo eso va en una simbología. Entonces, lo que yo representé, que para mí sea entendible, pero ya sé que yo lo puedo representar a lo mejor con una figura irregular o con un círculo, a lo mejor César lo representa con un círculo, a lo mejor Aislinn lo representa con un rectángulo y es un lago hemático. Entonces, ese rectangulito, ese circulito, esa forma irregular debe de ir en una simbología especificando qué es. ¿Bien? En la simbología no van a encontrar, eso sí, en la simbología en un plano no van a encontrar, esto es muro, esto es ventana, esto es puerta, porque como es universal, por eso les mencionaba, eso sí lo van a tener que estudiar en el material que yo les ponga, porque ahí les pongo en cada presentación cómo se representan todos los elementos constructivos. Esos elementos constructivos no vienen en una simbología, ¿ok? Por eso estén muy atentos a esto. ¿Ok? Hasta aquí no hay dudas. Ok, la doctora dice no. Ok, Rosa Isela no. César dice no. Perfecto, entonces continúo. Bueno, y fíjense ustedes que la verdad es que esta cuestión del uso de la tecnología, hay programas que lo tenemos como Office y no sabemos a veces todo lo que podemos explotarle a ese Office. En este caso, PowerPoint. Y lo pongo así, entre signos de admiración, porque precisamente esta planimetría está hecha en PowerPoint. No crean que está hecha en AutoCAD. Está hecha en PowerPoint. Y si todavía exploto más el PowerPoint, porque en el PowerPoint hay un iconito que donde dice vista, le puedo poner retícula, le puedo poner una regla que tenga escala, y tengo otras opciones para poner texturas, ¿no? Entonces, esto que a lo mejor está hecho de manera no escueta porque está a escala, está bien representada con elementos constructivos como son muros, como son puertas, como son closets, mobiliario, escaleras, qué sé yo, ¿no? Cada una de las áreas en un plano siempre va a decir qué es. Por eso les decía, lo único que va a diferir con otros países es el lenguaje en el que esté, ¿no? La sala, la cocina, el baño, ¿no? Cada uno de estos espacios va a estar en el idioma en el que esté el plano, pero todo esto se representa igual, ¿vale? Entonces, ¿a qué me refiero con que esto mismo que hice aquí en blanco le puedo dar textura? Le puedo incorporar elementos sacados de Google con imágenes y pegarlas y entonces pareciera ser, ¿no? Pareciera ser que es un plano hecho en AutoCAD, muy profesionalmente con, no, no es en AutoCAD, es en PowerPoint, es en PowerPoint. ¿Vale? Entonces, estos elementos como la camita, la mesita, yo simple me voy a Google, pongo mobiliario
en planta y me sale todos los muebles que yo necesito. Estas texturas las tiene PowerPoint. Tiene las básicas, también no les voy a decir, ay, tiene muchísimas y pueden bajar como en el DAS o como lo que vimos en infografía, ¿no? Que íbamos bajando texturas y colores y formas y el pelo y todas esas cosas, no. O sea, sí está limitado porque ya están predeterminadas, pero se asemejan mucho a la realidad, ¿no? Lo que es pasto, lo que puede ser alfombra, lo que puede ser cerámica, lo que puede ser piso de madera, o sea, se acerca lo más que se pueda a la realidad, ¿no? Entonces, para una planimetría que puedes hacer tú en casa y que digas, bueno, yo le quiero intentar, lo pueden intentar en PowerPoint. Solo es cuestión también de ver, ¿no? Cada herramienta que tenemos en PowerPoint, ¿no? Tenemos insertar, tenemos formatos, tenemos, les decía, vistas. Aquí en vistas es donde se toma la reglita o la cuadrícula. Pero bueno, la verdad es que eso ya sería un curso en planimetría que pues ya un tiempo lo di para el colegio. ¿Ok? En donde veíamos poco a poquito cómo insertar, cómo copiar de Google, inserto, corto, quito fondo y ya puedo poner mi comedor y todo mi mobiliario. Bien, pero sí les quiero mencionar, ¿no? Que se puede hacer. O sea, no es imposible, no necesito un AutoCAD para poder representar esta planimetría. Y si puedo hacer una planimetría en PowerPoint, muchísimo más, con mucho más razón y más fácil puedo hacer un croquis, ¿no? Que es el croquis, ahorita vamos a ver las características, ¿bien? Ahora, ¿qué tipos de planos hay? Para que ustedes a bien sepan. Tenemos o podemos tener planos generales, es decir, de toda, vamos a suponer que el lugar de hechos es en una planta baja de una casa, ¿ok? Entonces, esa planta baja de una casa se puede representar con un plano general en donde yo voy a ubicar todas las áreas que hay en esa planta baja. Es decir, que tengo comedor, tengo sala, tengo cocina, tengo un medio baño, tengo la cochera, tengo salida a un jardín, tengo salida a un patio de servicio y ese patio de servicio a lo mejor tiene un cuarto de servicio, ¿sí? Entonces, todas las áreas de esa planta, de ese primer piso de la planta baja, voy a hacer la generalidad, ¿no? Para que pueda observar que lo tenga bien, cómo está eh, distribuida espacialmente esa planta baja. Permítanme porque me están pidiendo acceso. Ok, aquí Alfredo dice, Kenia, vengo manejando, no quiero perderme la clase. No, no te preocupes, doctora. Alfredo, la simbología para un croquis es la que se utiliza para dibujo técnico, que señala para un muro, para líneas gruesas, ventanas. No, Alfredo, ojo ahí, porque un croquis no se representa igual que un plano, ¿sale? En el croquis no vas a representar igual una puerta que en un plano. O bueno, las puertas sí, pero los muros no. Los muros a lo mejor no tienen grosor. Las ventanas, pues a lo mejor indicas que es ventana, porque eso tiene que ir en una simbología. Solo que un perito oficial tendrá que hacer en muchos casos de 1 a 6 croquis, sí, pero no me quiero adelantar. Sí, 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 se tienen que hacer los croquis necesarios, Alfredo. Ok, entonces sigo explicando en qué consiste este plano, ¿sale? Entonces, ya sabíamos que todos los planos van a ser documentos gráficos, ¿sí? Nos van a explicar viso espacial, la estructura, la infraestructura de ese bien inmueble o de ese lugar abierto, ¿sale? Entonces, se van a visualizar en el tipo de planos, pues todo tipo de elementos constructivos. Si se trata de una escena cerrada, de un bien inmueble, pues seguramente, ¿no? Seguramente, a menos que sea una obra gris y que no haya nada de mobiliario, pero
en la mayoría de los casos vamos a tener mobiliario, ¿no? Entonces, aquí ustedes están viendo, para que vean que no les estoy diciendo mentiras, existe un lenguaje técnico estandarizado para que todos podamos entender este lenguaje arquitectónico, ¿no? Lo que puede variar escala, puede variar la escala, sí, de acuerdo a, pues, qué tan grande es el lugar y vamos a tener que utilizar escalas mucho más grandes para que pueda, pues, caber todo lo que se precisa en ese plano, ¿no? Pero, miren, aquí pueden ustedes ver que está el planito y aquí está una simbología donde nos está indicando qué es cada cosa, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí en este plano, por ejemplo, lo voy a hacer un poquito más grande, por ejemplo, aquí pusieron letras, ¿no? Letras. Y abajo de las letras, aquí está la letra A, pero ¿qué es? Una cocina, ¿no? Que por el mobiliario se entiende, pero eso ya es con la habilidad. Igual esto es inconfundible, ¿no? Un baño. Esta es la simbología que se maneja, siempre, bueno, aquí a lo mejor si esto es un acceso, no sé si esto es un acceso o es el norte, por ejemplo, ¿no? Esto sería muy importante ver o señalarlo en la simbología. Si es un norte, tiene que llevar siempre una letra N, o si es un acceso, a veces podemos encontrar la palabra tal cual, acceso, ¿no? Pero no siempre. Entonces, por eso, vuelvo a indicar, ¿no? Por eso es necesario que ustedes aprendan el lenguaje técnico, ¿no? Que es estandarizado. Me voy a pasar tantito aquí para ver si no hay dudas. Ok, bueno. Este es otro tipo de plano. Fíjense, ¿qué diferencia hay entre el general y el plano de detalle? El plano de detalle vendría siendo ya esa zona crítica. Si nos vamos con un lugar cerrado y en ese lugar, es en ese bien inmueble, el hecho ocurrió en una recámara, independientemente que ya te puse a lo mejor cómo estaba la planta alta o la planta baja, en este plano de detalle ya solo me voy a enfocar al área específica, o sea, la recámara, ¿bien? Y entonces sirve para que yo aprecie, independientemente de algo que fue general, pues a un plano que me va a precisar cómo estaba constituida esa recámara, ¿no? ¿Por qué mobiliario? Si fue el hecho ahí, en dónde están ubicadas mis evidencias. Y eso es lo que les decía, ¿no? Yo puedo tener aquí un cuerpo, puedo tener aquí esta manchita negra que se ve aquí, yo no sé qué es. Entonces, si no lo pongo en una simbología, no me lo vas a entender. Entonces puedo poner a lo mejor para el cuerpo pues una letra y puedo decir, ¿no? Con letra marcada A, cuerpo de víctima uno, no sé, es un lago hemático, evidencias que se encontraban cerca del cuerpo, pueden haber agentes vulnerantes, pueden haber otro tipo de indicios, ya vemos balísticos o tecnológicos o biológicos, qué sé yo, ¿no? Entonces, aquí me voy a ir a algo más concreto. Recordemos, que cuando vimos métodos, acuérdense que vamos, del que a partir del método científico, el que más utilizamos es el deductivo. Vamos de lo general a lo particular, de lo particular al detalle y del detalle al más mínimo detalle. Ok, esto es un plano de terreno circundante. ¿Qué quiere decir? ¿Qué hay al lado de esta parte de la casa, ¿no? O de esta casa, porque aquí vemos una casa muy chiquitita, donde tenemos a lo mejor de una sola planta, tenemos nuestro comedor, tenemos una cocinita, tenemos un baño, tenemos una recamarita, es algo muy chiquitito. ¿Qué está construido al lado de la casa? No necesito o sea, poner en el plano
la otra construcción, ¿no? O la casa como tal. Simple y sencillamente menciono si hay edificaciones al lado, ¿no? Que colinden con estos muros. Entonces yo voy a poner, pues si hay una edificación, si hay otro tipo de construcción, si hay un estacionamiento, si es un terreno que no esté edificado, qué sé yo, ¿ok? Entonces, este plano de terreno circundante es para señalar qué hay de construido o no construido al lado de nuestro lugar de intervención, ¿no? Entonces, aquí también en este terreno circundante vamos a especificar lo que es importante relacionarlo a lo mejor con el hecho o a las afueras de la escena. ¿Ok? ¿Voy bien o hasta aquí todo bien? ¿No tienen dudas? Todo bien, maestra. Gracias, Pau. Perfecto. Ok. Y esto es lo que decía César, ¿no? Que es necesario anotar coordenadas. Bueno, hay planos de localización, ubicación, que lo podemos sacar bien fácil de Google Maps, donde el Google Maps nos da una referencia aérea con coordenadas, con latitudes, con avenidas, con calles, conforme nos vamos alejando, nos vamos acercando más y podemos sacar esta información perfecta. O de plano, por ejemplo, como experiencia personal en lo que era la PGR, cuando teníamos, por ejemplo, casos de robo de hidrocarburo, esos lugares, cuando teníamos que ir, son muy extensos, ¿no? Son lugares muy abiertos, de grandes extensiones, donde lo importante era llegar a ver la toma clandestina, pero pues era imposible, prácticamente, ¿no? Imposible sacar la medición de un área tan grande. ¿Qué es lo que hacíamos? Le dábamos las coordenadas al arquitecto, a la arquitecta que estaba en periciales, le mandábamos nuestra ubicación o nuestra localización y ahí ya ellos sacaban este planito que ustedes están viendo. Entonces, se utiliza tanto para zonas rurales como para zonas urbanas. Se determina, la verdad, la relación que existe entre una distancia y otra, pero pues las distancias son amplias, ¿ok? Entonces, por eso ese es otro tipo de plano. Entonces, vean 4 tipos de planos que podemos tener nosotros en nuestras manos, ¿sale? Y que en este solamente no vas a poder determinar a lo mejor dimensiones de la casa, porque esto ya es como en una extensión mucho más grande. Lo que nos interesa aquí es ver la infraestructura, pero de geolocalización del lugar, ¿ok? Para ver la infraestructura del bien inmueble, pues nos vamos a otro tipo de planos, ¿no? Como son estos. ¿Bien? Y ahora sí, croquis. ¿Qué diferencia encuentro con mi croquis y con una planimetría? Ok. Gracias, César. Gracias. Pues eso trato de explicar en algo muy breve, lo más claro y sencillo que se pueda para que ustedes lo puedan entender. Entonces, ¿qué es un croquis? El croquis es un bosquejo a mano alzada, como vulgarmente le decimos a ojo de buen cubero. ¿Ok? Permítanme un momentito, por favor. Ok. Entonces, eh, como vulgarmente decimos, a ojo de buen cubero, ¿no? Aquí se requiere, pues, de un bosquejo,
del lugar cuando las relaciones espaciales y tener la medida en ese momento no necesaria, ¿no? Este borrador, este bosquejo, es dibujado en ese lugar de intervención. O sea, aquí sí tienes que tener la habilidad, ¿no? De dibujar rápido, pero precisamente como no es técnico, como el plano, pueden requerirse de los bocetos que sean necesarios, dependiendo de la naturaleza del delito, de la infraestructura, ¿no? El bosquejo o el boceto va a incluir un delineado, no solamente vamos a delinear calles, igual puntos de referencia, el lugar cómo está, si es lugar cerrado, pues nada más con líneas representarlo. Por eso decía, ojo, porque el croquis no es igual que un plano. El croquis, como es un bosquejo simple, no voy a representar tal cual el muro, ¿no? Las puertas quizás sí, indicar dentro de ese muro, a lo mejor con un vacío, ¿no? Un vano, un espacio, pues ahí ya no continúo la línea y a lo mejor eso quiere decir que es una ventana, ¿no? Entonces va a ser un borrador que nos va a servir, ¿no? Sí, se pueden localizar objetos en ese croquis, las evidencias que están claramente marcadas, eh, y posteriormente a lo mejor hacerlo en limpio y hacer un bosquejo un poquito más profesional, ¿no? Pero no requiere de medidas. Aquí sí no, es más, ni ponemos cotas, las cotas son las medidas, ¿no? Entonces, dependiendo la naturaleza de ese hecho, vamos a dibujar eh, eh, estos bocetos, precisando a lo mejor cuestiones relevantes, ¿no? Eh, Ubicación de objetos, de personas, eh, evidencias, puntos de referencia importantes, circulaciones de calles, entre qué calles y qué calles. Aquí en este croquis vamos a tener varios puntitos a estudiar también. El dibujo, ya sabemos que va a ser un dibujo a mano alzada para poder nosotros definir también espacialmente una porción de un espacio físico, de una superficie, si es un lugar abierto. Ojo, no lleva escala. Vamos a utilizarlo para poner referencias sobre algún lugar. Este croquis nos va a permitir informar sobre distancias, a diferencia de, por ejemplo, el plano donde se ubican detalles, ¿no? O de la misma fotografía de detalle. Entonces, ¿sí el croquis va a contener elementos importantes? Sí. Norte, igual simbologías, lo que es importante, pero sabemos que no lo podemos sobrellenar, ¿no? Atiborrarlo de información que no nos va a ser necesaria. Y de aquí que un compañero de ustedes dijo, ¿es que se pueden hacer los necesarios? Sí, prácticamente como lo haces en el lugar, puedes hacer los que sean necesarios para que te quede claro, ¿ok? Entonces, eso no importa. Lo que sí es importante es que sepas, ¿no? Que el plano sí va a tener una escala, que vas a tener que utilizar métodos con medidas, para que puedas dar las referencias exactas. En el croquis, no. ¿No? Entonces, el croquis, por ejemplo, podemos tener croquis, muchas de las cosas que me han pasado y que he visto croquis, por ejemplo, ustedes saben que tanto en el informe policial homologado y en la cadena de custodia hay una parte
donde te especifican que pongas el croquis. Y me ha dado, se los juro, me ha dado una vergüenza terrible ver IPHs y ver cadenas de custodia donde el croquis lo dibujan con, como si fuera la casita que aprendimos en el kinder o que dibujamos la casita en el kinder. ¿Se acuerdan cuando poníamos una casita y una puertita, hasta chimenea y las ventanitas? Hacíamos como unos circulitos en la ventanita que eran las cortinas. Digo, todos hicimos ese tipo de dibujos. Bueno, pero ese tipo de dibujos los he visto en el IPH y los he visto en cadenas de custodia. De verdad, se los juro. O otro error garrafal, ¿no? Que quieren hacer algo en planta me refiero a que hagan de cuenta que ustedes son un dron, hagan de cuenta, o sea, imagínense que ustedes son el dron. Entonces, todo plano, ustedes lo van a ver como si fueran ese dron, es decir, de arriba hacia abajo, o como si fueran ustedes un mosquito, ¿no? O un avioncito. Todo lo van a ver en plano, por eso se llama planimetría. Es decir, si yo fuera un mosquito o ese dron, desde arriba yo no voy a ver cómo está en perspectiva un sillón. Simplemente a lo mejor voy a ver un sillón en forma rectangular, ¿no? O en escuadra, dependiendo cómo esté constituida la sala. Si me pongo como mosquito en el techo, la mesa, solamente voy a ver un rectángulo, o voy a ver un círculo, o voy a ver un óvalo, como esté la mesa. Pero no voy a ver la parte de abajo de la mesa, el pedestal, las patas, una silla tampoco. Entonces ahí es donde muchos se confunden, ¿no? Y dicen, ay, ¿cómo se representa entonces una silla? Con un simple cuadrito, fíjense, ¿no? Pero si yo quiero hacer la perspectiva de esa silla, pues entonces ahí sí, voy a ver largo, ancho y altura, ¿no? O sea, lo voy a ver en 3 coordenadas, en 3 dimensiones. Eso a veces combinan un croquis poniendo a lo mejor un rectángulo que es la cama y el tocador me lo dibujan de verdad como si fuera un tocador. Eso jamás, o sea, nunca vayan a confundir las cuestiones que se ponen en planta a las que se ponen en una perspectiva, muchachos. Eso es un error garrafal. ¿Ok? Entonces, vamos a tener que, ustedes van a tener que adquirir esa habilidad, esa parte de la tarea de esta semana va a ser que ustedes hagan el croquis de su casa, ¿sale? Que me hagan un croquis de localización de su casa, un croquis simple de su casa y un plano de Kengers, ¿ok? Entonces, pues vamos a ver qué tan bien me entendieron, ¿ok? Pues les vuelvo a preguntar, ¿dudas? Sí, maestra, yo sí tengo una duda. Adelante. En este caso, por ejemplo, para representar un edificio que tiene varios pisos, yo he visto por lo general que en casas de 2 pisos ponen planta alta y planta baja, pero en un edificio de 3, 4 pisos, por ejemplo, ¿cómo se podría representar en un croquis? Si la vista es superior. Es lo mismo, Nicolás. En un croquis puedes representar planta por planta, es decir, piso por piso, ¿ok? Y en un croquis a general, digámoslo así, puedes representar solamente el espacio del lugar, diciendo a lo mejor, no sé, vamos a suponer, ¿no? Que es un edificio de Telmex que tiene 4 pisos y ahí pasó algo. Pero en mi croquis lo que voy a representar solamente es el espacio físico. Vamos a suponer que este es Telmex, ¿ok? Este es el edificio, esto que estás viendo aquí, ¿sale? Tiene 4 pisos, pero no me interesa ahorita decir cuál es el piso donde pasó el hecho, ¿sale? Solamente estoy haciendo un croquis de la ubicación de ese espacio. Entonces, a lo mejor este es el edificio que tú dices de 4 pisos, que tengo al lado, tengo un Oxxo, tengo, no sé, X cosa, o sea, lo importante, vean, yo no atiborro los croquis, siempre informo dónde está el norte, marco el lugar
con un diferente color, marco mis puntos de referencia importantes, las circulaciones de las calles, entre qué calle y qué calle está, y eso es todo. Ahora, si yo quiero hacer un croquis ya del piso del lugar donde pasó el hecho, entonces sí ya tengo que especificar en qué piso es y el área en donde fue. Ok, Por eso tengo que hacer los croquis que sean necesarios, Nicolás. muy bien. Gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más? Bueno, me adelanté un poquito porque esto es algo que les iba a mencionar ahorita. Bueno, entonces, pues vamos con lo mismo, ¿no? Por lo general, no nos podemos conformar con hacer un croquis. Se elaboran más de 2 para lograr tener más detalles, ¿no? Se elabora un croquis general del área, que es lo que le estaba explicando a Nicolás. Ese croquis general del área vendría siendo ¿no? Ese es un croquis general del área. Entre qué calles y qué calles, el edificio. No me interesa ahorita decir planta baja o segundo piso, tercer piso. Simple y sencillamente menciono o pongo dónde está colocado, dónde está ubicado, con respecto a otros puntos importantes, para dónde está mi norte y posteriormente vacío una simbología acá, si es necesario, ¿no? Y si no, bueno, pues entonces ya me voy con un área específica, ¿no? Para tener en esos bocetos, pues todos los detalles que quiero a bien documentar, ¿no? Entonces, en escenas cerradas, vamos a incluir puertas, ventanas, mobiliario, ubicación de indicios, todo lo podemos manejar. Oye, pero es mucho, o sea, son muchas evidencias. Bueno, pues entonces en un bosquejo, en un preliminar, pongo las primeras 10 evidencias y en otro pongo las otras 10, ¿no? Tengo 20. La cuestión es no saturar, pero sí marcar con respeto. Acuérdense que aunado a esto tengo una fijación que escrita, y en esa fijación escrita ya voy entonces a determinar que el indicio 1 está a 1.50 metros del muro norte o del acordonamiento norte o del acordonamiento norponiente o suroriente, como lo tengamos, especificando marca, color, forma, tamaño, características. O sea, todo esto se va complementando. O sea, no nada más se vayan ahorita con que, qué padre, la animetría está padrísima. Sí, pero también tengo la escrita y tengo la fotográfica, muchachos. ¿Ok? Bien. Posterior a que ya tengo a bien qué es una planimetría, qué es un croquis. Bueno, ahora qué sigue. Yo estoy viendo que dice aquí plano de Kengers. A lo mejor algunos de los que están aquí es la primera vez que están escuchando esta palabra. Estudiantes de criminalística, no, sin duda ya lo vieron. ¿Qué es un plano de Kengers? Y con qué se come y para qué se usa. Bueno, es un croquis, también es un croquis, ¿sale? No se vayan a confundir. También es un croquis distributivo que me va a servir para lugares cerrados, en donde yo voy a abrir paredes, voy a abrir techo, voy a tener ese bosquejo que a lo mejor pueda yo poner medidas de ese lugar cerrado, ¿vale? Voy a ubicar muebles, voy a ubicar objetos, voy a ubicar indicios, pero lo bonito de esto, lo bonito de este plano de Kengers, es que en un croquis simple, hagan de cuenta que esto es una planta de una casa, ¿no? La planta baja. Y yo a lo mejor aquí pongo la mesa y pongo aquí la salita y pongo aquí una cocinita y aquí tengo un baño. ¡Ay, qué bonito! Ya, porque como no hay medidas, yo ya nada más dibujé una serie de rectangulitos y con el nombre y puse las evidencias que estaban en el piso. ¿Qué es lo bonito del plano de Kengers? ¿Se acuerdan ustedes, muchachos, que cuando íbamos en la primaria,
en la primaria, sí, en la primaria, y estábamos viendo figuras geométricas. Y cuando nos decían, pues vas a tener que hacer la pirámide y vas a tener que hacer la esfera y el cubo y el rectángulo. Bueno, ¿se acuerdan del cubo? ¿Se acuerdan del cubo, muchachos? Sí, Sí, Ok, sí. ¿Cuántas partes tenía el cubito? ¿Cómo se desarmaba ese cubito? tenía 6 partes. Teníamos 6 partes. Ok, perfecto. Entonces, ya después uniendo esas 6 partecitas, nos formábamos una cajita, ¿no? Un cubito. Bueno, lo mismo va a pasar con el plano de Kenyers. Ahí les va. Ahora sí, ubíquense espacialmente. Ya se lo imaginaron, ya se acordaron cómo hacíamos ese cubito que desplazábamos, ¿ok? Entonces, este cubito que se arma en 6 partes, como ustedes lo dijeron, voy a señalar 1, 2, 3, 4 y 5. Y acá hay, y más abajito, 6. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6. Aquí tengo mis 6 partes de las que ustedes hablaron ahorita. Hagan de cuenta que en un lugar cerrado, no sé dónde estén ustedes ahorita, en su recámara, en su sala, en su oficina, en su comedor, pero me imagino que ese comedor, esa recámara, esa sala tiene 4 paredes. ¿Bien? Esta va a ser donde ustedes están ahorita poniendo atención y tomando clase, ¿sale? Y tengo un piso. Pero mis paredes las voy a abrir como si las tirara yo. Hagan de cuenta como para afuera, ¿ok? Para que me entiendan. Entonces yo voy a aventar o a tirar esas paredes hacia afuera. Entonces va a ser una pared, 2 paredes, 3 paredes y 4 paredes. Esto que están viendo acá, que tiene rayitas amarillas, es el techo. ¿Ok? Entonces, teniendo estas 6, si yo las armara, me formarían mi cubito. Y esto es aquí donde le dije a Alfredo que, ojo, que no se pueden representar las ventanas y las puertas igual que en un plano. Esto es diferente. ¿Qué es lo bonito del plano de Kenyers? Que en el plano de Kenyers puedo ubicar indicios si los tengo en los muros o si los tengo en el techo. Por eso, solamente, así, apréndanselo de memoria, el plano de Kenyers solamente es para escenas cerradas. ¿Ok? Y vean, aquí sí se vale que yo haga mi puertita como la hacía yo en la casita de la primaria, hasta con su perillita. ¿Vale? Puedo hacer un rectangulito haciendo una ventana. El mobiliario que está en el piso y que yo estoy como un mosquito, viéndolo de arriba, aquí sí se representa como se representa en un plano, en planta. Yo no puedo hacer perspectivas. Es decir, si yo estoy como un mosquito en el techo, yo no voy a ver las patitas de las sillas, ni las patitas de la mesa, ni las patitas del sofá cama, o del sofá, o del sillón, o su escritorio. ¿Vale? Entonces, voy a tener elementos constructivos que están bien representados, que son paredes, que están ahorita en blanco, ¿vale? Voy a tener un piso que está aquí, con gris y con cuadritos rojos, y voy a tener mi techo. Y entonces, ese plano de Kenyers, donde yo no puedo, si yo me voy otra vez a un plano, para que ustedes me entiendan, ¿vale? Si yo tuviera indicios en la pared, en este plano, o tuviera indicios en un techo, en estos planos yo no estoy viendo techos, porque le estoy quitando esa tapita a la casa o al piso, ¿vale? Estoy quitándole el techo. Y como los muros solamente están representativos, tampoco puedo poner aquí
flechas y señalar orificios por arma de fuego. Porque, ¿qué voy a hacer? Voy a atiborrar esa planimetría con información que sí es importante, pero que al haber muchas, a lo mejor muchas evidencias, a lo mejor puedo tener aquí muchas salpicaduras de sangre. En este tipo de planos no las puedo indicar. Entonces, me voy a hacer un plano de Kengers donde sí puedo indicar aquí, por ejemplo, voy a hacer formas, a lo mejor aquí, ¿no? Y empiezo a hacer circulitos y copio este y pego acá y pego acá y pego acá y pego acá y pego acá, ¿no? Y entonces estas cositas, perdón. Ay, quiero agarrar el circulito y no se deja. A lo mejor estas son manchas, salpicaduras de sangre. Y a lo mejor en el techo tengo tengo impactos de proyectiles. Nomás que estoy buscando algo que... Esto lo relleno a lo mejor para que se vea ahorita, ¿no? Entonces, este plano me va a servir para que yo pueda colocar indicios que no puedo colocar en una planimetría. Y evidentemente cambia la simbología de puertas y de ventanas. Les dije, el mobiliario puede ser igual que en planimetría, ¿no? Que ya están bien estructuradas, que son sillas, que son mesas, que son sillones, que son camas, escritorios, refris, estufas, WCs, lavabos, tinas. O sea, todo eso es un lenguaje universal, ¿ok? No me voy por lógica, esto se está tratando de un salón donde tengo un escritorio, tengo mi silla, tengo las butacas de los alumnos, la entrada al salón, tengo una ventanita, tengo otra ventanita, estas eran unas lámparas, que yo voy a decir en una simbología de qué se trata, qué es cada cosa, siempre en una simbología, porque no vamos a ser adivinos. Tengo que especificar entonces esto que era proyectil, perdón, estas eran las salpicaduras, ¿no? Salpicaduras presuntamente por manchas hemáticas. Aquí, ¿no? Impactos, orificios por arma de fuego o de proyectil. Esto solamente lo puedo hacer en un plano de Kengers. Entonces, a ver, les explico. Si les es más fácil, la tarea va a consistir en que ustedes hagan su plano de Kengers de su recámara, para que todo sea más fácil, ¿ok? Entonces, ustedes van a colocar su piso, dónde está su camita, dónde está a lo mejor su tocador, si en esta parte a lo mejor pegado a una pared está su closet, si en otra pared tienen una ventana, dónde está su acceso, si en el techo tienen cuántas lámparas, cuántas luminarias, si aparte de las luminarias tienen un ventilador, y en su simbología me lo van a explicar, siempre ubicando para dónde está su norte. ¿Dudas? No, Miss. ¿No? No, ninguno. Vamos a elegir cualquiera de los dos, ya sea el planimetría o este de Kengers, o No, doctora, de este. solamente
plano de Kengers. Ok, perfecto. Plano de Kengers de su recámara, ¿sale? Eso lo van a hacer de tarea. Eso lo voy a poner en el Classroom para que ustedes, y estas diapositivas de esta sesión también lo van a tener en el Classroom para que lo puedan consultar, no se preocupen, ¿ok? Entonces, esto se recomienda para escenas de tipo cerrado, donde voy a tener un techo, un piso y 4 paredes. ¿Qué tengo que tener como material necesario y básico para poder realizar tanto una planimetría como un croquis? Bueno, yo tengo que tener, si lo voy a hacer en físico, posiblemente sea, si son principiantes, es mucho más fácil con hojas milimétricas. Ahí esas hojas milimétricas están divididas por un cuadrito grande, a su vez ese cuadrito grande se divide en otros 4 cuadritos, y a lo mejor un cuadrito grande para ustedes es 1 metro, ¿no? Entonces, pero como esto es croquis, no me interesan medidas, ahorita no me interesan medidas, ¿sale? Voy a tener otro tipo a lo mejor de papel blanco, hojas blancas, cinta métrica, como flexómetro. Puedo tener otro tipo de cintas con extensión en metros mucho más grandes, reglas, la tabla soporte, que es para que yo pueda en el lugar de intervención tener en qué recargarme, goma de borrar, obviamente mi brújula, que es indispensable para saber dónde está el norte, pero si no tienen brújula, pueden sacarlo de su celular. O sea, en el celular podemos descargar una aplicación, o muchos ya la traen, que tenga brújula, y ustedes van a colocar esa flechita roja hasta donde diga N, norte, y ese les está indicando para dónde está su norte. Equipo de protección personal cuando sea necesario. No porque yo soy el que va a hacer la planimetría y el que va a dibujar, quiere decir que voy a olvidarme de mi bioseguridad. Y más si hay indicios con algún tóxico, con algún gas, algún olor medio raro, o hay demasiados indicios biológicos y puede haber agentes patógenos, ¿sale? Entonces, en caso de ser necesario, pues también, aunque sea yo planimetrista, tengo que tener o mi traje Tyvek o mi bata con botas quirúrgicas, con cofia, con cubrebocas, gafas protectoras en caso de ser necesario, guantes, ¿ok? Algo que les menciono mucho a los alumnos, no somos como CSI. Nicolás dice, ¿puede ser del estudio donde estoy? Claro, sí, Nicolás, si es tu lugar cerrado, está perfecto, claro. Puede ser les digo, yo mencionaba que podría ser su recámara, pero si alguno de ustedes puede escoger su comedor, o su sala, o su oficina, o su estudio, o su sala de televisión, su cocina, ya es opción de ustedes, ¿ok? Mientras sea cerrado y tenga pared, techo y piso, el que ustedes gusten. Y lo que mencionaba, ¿no? No somos como las series de televisión, donde es una falacia, no es un mito que aquí en México el perito pues no está armado. El perito siempre tiene que tener su traje de protección, su de bioseguridad. Las mujeres no llegamos al lugar de intervención con traje sastre, con tacones, en Homer, maquilladas, con las uñas largas y tacones, para nada. O sea, ahí se nos olvida el glamour, ¿no? Mujeres, cabello recogido, cara lavada, con su cofia, con ropa cómoda, calzado cómodo, porque pues es agacharnos, subirnos, treparnos, y les digo, todo eso es un mito, lo que vemos en la televisión, ¿va? Entonces, bueno, a veces necesitamos de linternas para, a lo mejor está oscuro, y no podemos ver las medidas en ese flexómetro, lápiz y un escalímetro. Esta reglita que ustedes veían en secundaria,
que decían, ¿y esto que tiene un triángulo y tiene muchas medidas, como para qué sirve? Bueno, este se llama escalímetro, esto sirve para hacer en físico esa planimetría. Y esta es una regleta que tiene en cada parte de ese triangulito todas las escalas que podemos utilizar. Entonces, convertir una escala, por ejemplo, a lo mejor 1 a 100, 1 a 200, 1 a 50, 1 a 75, donde nos va indicando hasta de qué parte de estas medidas conforman un metro, ¿no? Entonces, dependiendo la dimensión del espacio, vamos a poder utilizar escalas más grandes si es que el espacio es muy grande o escalas pequeñas. Normalmente nuestra regla, la que utilizamos comúnmente, con 30 centímetros o con, sí, creo que es de 30 centímetros, ¿no? Las reglas, esa es escala 1:100, donde 1 centímetro representa 1 metro, ¿ok? Para que sepan. Si es que después nos aventamos a hacer la planimetría, bueno, y su recámara mide 4x5, una regla nos da la opción perfecta de poder hacer una planimetría, ¿bien? Ok. Bueno. Sí les tengo que mencionar que tanto en un croquis como en una planimetría podemos usar dos métodos muy importantes para la fijación y localización y descripción de un indicio. Utilizamos método de triangulación y utilizamos método de coordenadas. El método de triangulación, ¿en qué consiste? En que vamos a tener un indicio, por ejemplo, en el piso, ¿ok? Y entonces yo voy a seleccionar 2 puntos fijos. ¿Qué quiero decir con puntos fijos? Que estoy segura que esos elementos no van a ser movidos, siempre van a permanecer, por lo menos en lo que dura la investigación, y que sean muy difícil de demoler, y pueden ser marcos de puertas, esquinas de paredes, marcos de ventanas, ¿no? Y entonces voy a tomar desde un punto fijo, vean aquí, el punto fijo en esta, la voy a hacer más grande, ok. El punto fijo, siempre los voy a mencionar a lo mejor como punto fijo A o punto fijo 1, y punto fijo B o punto fijo 2. Entonces, como va a ser en una esquina de un vértice de 2 paredes, ¿sale? Este elemento no se me va a mover, ni tampoco el marco de una puerta. Entonces voy a determinar cuáles son mis puntos fijos y de mis puntos fijos, qué distancia hay hacia mi indicio, de tal manera que del punto fijo A y del punto fijo B hacia mi indicio se va a formar un triángulo, ¿ok? Este es un método de medición en triangulación y lo podemos también ocupar en las infografías, precisamente. Y el punto de coordenadas rectangulares. Y como su nombre lo dice, también voy a tener puntos que puedo tomar de una pared, ¿sale? Aquí a lo mejor no es indispensable el marco de una puerta, pero como son coordenadas rectangulares, voy a tener una coordenada en X y una coordenada en Y que me va a formar ángulos rectángulos hacia mi indicio. Y también voy a tener una medida en ángulos rectángulos con respecto a mi indicio. Entonces, este método de coordenadas rectangulares y este método de coordenadas de triangulación lo puedo ocupar, 1, para la descripción de indicios, 2, para cuando tomo las placas fotográficas y posteriormente pueda hacerlas en infografía y tener esas medidas. ¿Dudas? No, Miss. ¿No? Sí, maestra, yo sí tengo una duda. Adelante. Maestra, tengo una duda. ¿Este tipo de métodos se aplicaría solamente para interiores o también para áreas abiertas? Muy buena pregunta, Nicolás. Puede aplicar para áreas abiertas, pero en tus áreas abiertas tienes que tener mucho cuidado. Por ejemplo, si yo tengo un hecho de tránsito, ¿vale? Vamos a suponer que tengo un hecho de tránsito
y quiero tener, bueno, mi indicio es un automóvil, vamos a tener una colisión donde están implicados dos automóviles, pero bueno, mi automóvil 1. Mis puntos fijos, ahí podría ser un semáforo, un árbol, un tope, la guarnición con respecto a lo mejor a un camellón, ¿sale? O sea, tienes que ver en esa área abierta qué puntos fijos van a permanecer ahí, elementos ya sean naturales o constructivos. Bien. Gracias. De nada. Muy buena pregunta, Nicolás. Excelente. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces nos vamos con el desarrollo técnico de fijación fotográfica. Hasta ahí ya les di los puntos primordiales para croquis y planimetría. La planimetría, les vuelvo a recordar, lo van a tener que complementar estudiando, por favor, las diapositivas que les voy a poner en material, donde está toda la simbología de los elementos constructivos, ¿bien? Ahora, ¿cómo van a complementar esta tarea? Porque necesito que tomen las placas fotográficas de esa área cerrada donde ustedes van a hacer su plano de Kengers, para que yo pueda comprobar que sí me entendieron en ese plano de Kengers. Entonces vamos a ponerle mucha atención a la fijación fotográfica, que de igual forma, no todas las personas que están aquí llevaron ya fotografía forense. Entonces la fotografía en la investigación del lugar es una parte importantísima de la documentación. Les mencionaba que la fotografía va a ser ese testigo. ¿Por ahí alguien tiene abierto su micro? Ah. ¿Por ahí alguien tiene abierto su micro? Gracias, gracias. Que si no se vicia el sonido. Lo pueden abrir si van a preguntar algo. Doctora Carvajal, creo que tiene abierto su micro. Ok. Bueno, entonces mencionaba. La fotografía. Va a ser el testigo más fiel que ustedes puedan tener. Ya había dicho que esta fotografía les va a permitir recordar cómo se encontraba la escena desde que ustedes llegaron. Ojo aquí, tanto para la fotografía y sobre todo para la planimetría o croquis, nunca se confíen de su memoria, muchachos. Es decir, si ustedes al hacer un croquis omiten algún punto importante o dato importante, que ustedes digan, pero me voy a acordar después. Nunca hagan eso, porque la memoria nos puede fallar. Y entonces cuando vemos las placas fotográficas, decimos, ¿y esto dónde estaba? No me acuerdo. No, entonces, muy importante que no omitan y no se confíen de que por memoria se van a acordar dónde estaban las cosas. Siempre ubiquen. Entonces, generalmente las fotografías son tomadas con base a la perspectiva, ¿no? Con respecto a la persona que está tomando esas placas fotográficas. Y vamos a tener también un equipo necesario, ¿no? Tenemos que utilizar el equipo de protección personal, eso nunca se debe de pasar por alto. Generalmente las cámaras con las que se trabaja en el lugar de intervención y que son proporcionadas por la dependencia son cámaras reflex o las llamadas DSLR, que son de 35 milímetros. Eso de 35 milímetros es el objetivo que generalmente trae la cámara reflex. Es un objetivo de 35 a 55 milímetros. Bien. Entonces,
siempre vamos, la que comúnmente se usa es esta cámara reflex. No sé cuántas personas de aquí ya hayan manejado una cámara reflex. ¿Cuál es la ventaja de esta cámara reflex? Bueno, es mucha. La cámara reflex nos va a permitir manejarla en forma manual, en forma automática o en forma semiautomática. Es decir, en forma manual nosotros tenemos que tener el conocimiento de poder regular la velocidad de obturación, el diafragma y la sensibilidad, o sea, el ISO. En semiautomática podemos manejar ya sea o darle preferencia a la velocidad de obturación o darle preferencia a la apertura del diafragma. Y en modo automático, la cámara, pues por default, solita nos va a ayudar con escenas predeterminadas que tiene la cámara a tomar el tipo de escenas que tengamos. Es decir, tiene modos de paisaje para tomar fotos panorámicas, tiene fotos de retrato, que nos sirven mucho para afiliación, no tiene macro para primerísimos planos o planos de detalle, tiene escenas nocturnas, tiene modo escena de deporte, que es el congelamiento del movimiento. Hay otras con más funciones donde tiene hasta iconos para tomar cuestiones de comida, donde resaltan a lo mejor los colores, las texturas de las frutas, de las verduras, cuestiones así. Esas son las principales, modos predeterminados, así se le llama, que tiene la cámara, ¿ok? Entonces, el uso de la fotografía, pues vamos a tener que también utilizarla para usar una ruta segura y destinada a la toma de fotografías para antes, durante y después, pero sobre todo antes y después de una alteración necesaria. Es decir, tengo un cuerpo, ¿ok? Acuérdense que hay que priorizar, ¿no? Indicios, que es lo que ya vamos a empezar a ver la próxima semana. Entonces, en ese levantamiento y esa forma de recolección de indicios, por ejemplo, tengo un cuerpo donde a lo mejor en ese momento le prestaron primeros auxilios. Y posterior a prestarle primeros auxilios, el cuerpo deja de tener vida, lamentablemente, pues fallece ahí. Pero para esto, este equipo de primeros auxilios o servicio médico lo tuvieron que mover de su postura original, ¿ok? Ese es algo, de alguna forma, no es su intención, ¿no? No es intencional, pero lo movieron. Entonces, por eso me refiero, de una alteración necesaria, ¿no? O sea, estamos hablando de una persona, no de un objeto. Entonces, de alguna manera lo movieron, lo alteraron, no era la intención, pero entonces yo tengo que capturar ese momento del cómo estaba antes de que llegaran los primeros auxilios, durante la intervención del equipo médico y después de la intervención del equipo médico, ¿ok? Nunca de los nunca borren fotografías de la memoria de su cámara reflex. La cámara reflex trae una memoria. Esa memoria es adicional. Todos los equipos de la cámara, hablando de fotografía, son muy caros. Entonces, los que ya hemos adquirido un equipo fotográfico, poco a poco le tienes que ir aumentando, ¿no? Que la cámara a lo mejor te la venden a lo mejor con un objetivo, a veces en promoción te regalan otro objetivo o te regalan el estuche, pero no nos dan tripiés, no nos dan filtros, no nos dan a lo mejor algunos otros luminarias especiales, la memoria, ¿no? Entonces nosotros tenemos que comprarle la memoria y esa memoria, ¿no? Pues su capacidad es demasiada. Entonces, por mucho que no te haya salido una foto, no la borres. Sigue tomando tus sesiones de foto. Vuelve a regular, si estás en modo manual, vuelve a regular tus parámetros
o sea, tus 3 pilares, ¿no? Que es nitidez, iluminación y sensibilidad. Y no las borres. No sabes si a lo mejor en algún momento puedas utilizar eso. Vaya, la memoria no te va a cobrar por almacenar las fotos que sean necesarias. Entonces, nunca, es recomendación, nunca borren de su cámara las fotografías. Utilizar trípodes. Te tienes que auxiliar tu fotógrafo forense y muchos me van a decir, pero soy criminalista. Sí, pero el criminalista tiene que dominar también la fotografía. Entonces, a lo mejor tú puedes ser criminalista y en ese momento te dicen, no, espérate, pues tú te vas para el área de fotografía forense. Entonces, el trípode, pues son los famosos tripiés. Hay en modo manual, pues cuando tenemos esta velocidad de obturación, la cámara es muy rápida, muchachos, muy, muy rápida. O sea, tenemos velocidades de obturación tan rápidas que por mucho que tú sostengas de un modo correcto la cámara, con algún movimiento en falso, esa imagen te puede salir borrosa. Bien, entonces, no tengo tripié, no he podido comprar un tripié. Bueno, hay un trípode que es nuestro cuerpo y se llama trípode humano. Entonces, tus piernas, tus brazos, tus codos y tu columna vertebral, con estos elementos vas a poder formar un trípode humano. Es decir, apoya tus brazos en rodillas, en piernas, por si te tienes que agachar. Utiliza cualquier elemento que te pueda permitir recargarte, como son columnas, árboles, postes, semáforos, paredes. Tienes que explotar todos los elementos que te puedan ayudar a que realices bien tu trabajo de fotografía. Bien, utilizar ambas orientaciones, o sea, que en algunas tomas hagas tanto la misma toma en forma vertical o en forma horizontal, es decir, mueve tu cámara. Tomar todos los ángulos y planos elementales para las fotografías. Y entonces, la sesión fotográfica debe de ser ininterrumpida, es decir, desde que llegas, el que está destinado a tomar fotografías, empieza a tomar fotografías y no interrumpe su trabajo hasta que la investigación no haya terminado. Debe de ser sistemática y metódica, es decir, otra vez, de lo general a lo particular y enfocada, utilizando, te digo, tus 3 pilares de la fotografía. Y si eres consciente de que te falla, bueno, yo recomiendo que los que no han llevado fotografía forense tomen su curso, los alumnos que están estudiando una licenciatura y dentro de su plan de estudios está fotografía, pues ya la hicieron. Pero de los que ya terminaron una licenciatura y quieren saber un poquito más, métanse a un curso de fotografía forense o bien indíquenme y planeamos uno con el maestro Jonathan y bueno, yo doy esa materia. Entonces, para que puedan entender un poquito más el manejo de la cámara reflex, que es muy importante. Y entonces vamos, o les voy a señalar cuáles son esas tomas principales que debemos de hacer. Tenemos planos, ¿ok? Planos elementales. Uno de los planos principales es el plano panorámico. Es decir, yo voy a tomar una fotografía donde me permita ver prácticamente todo lo que está alrededor de mi zona crítica. Si tengo esta relación o mención de calles en mi croquis, pues entonces las tengo que fotografiar. Tengo que evidenciar las circulaciones, tengo que evidenciar los puntos de referencia que hice mención en el croquis. Por eso, otra vez, vuelve a ser trabajo ¿qué? Multidisciplinario y en equipo. Entonces, estas tomas son a larga distancia donde yo pueda observar, captar una generalidad del lugar y me voy a ubicar en mis 4 puntos principales, esquinas o conforme a los puntos cardinales, norte, sur, oriente y poniente.
¿Qué quiero observar en este tipo de placas fotográficas? Bueno, pues la intervención de todos los sujetos que estamos en ese lugar. Y entonces puedo presenciar que hay o constatar que hay primeros respondientes, si hay o no hay acordonamiento, si está bien establecido o bien puesto como límite estos acordonamientos que ya vimos, quiénes están actuando, si hay bomberos, si hay protección civil, si hay servicio médico, si hay policías con capacidad para procesar, si hay policías ministeriales, cuántos peritos hay, cuántas víctimas, cómo está la escena. Por eso es una toma general y no es una. Les digo, son las necesarias desde donde yo pueda apreciar las diferentes perspectivas del lugar. Hasta aquí voy bien, muchachos. Por aquí ya tengo un comentario. Dice Nicolás, sí, nosotros nos apuntamos. Ok, lo voy a hablar con el maestro Jonathan, porque sí es el curso de fotografía es necesario. Ok, bueno, prosigo. Tengo un plano general. O sea, ya este es el segundo plano que tengo que evidenciar, ¿ok? Entonces, ¿de qué se trata ese plano general? Es un plano que se toma, o sea, una foto que se toma a una distancia no corta, larga, donde me va a permitir esa toma fotográfica ver la posición del cuerpo, pero chequen ustedes por qué es general. Porque el cuerpo, si es que tengo cuerpos, tiene que salir de la cabeza a los pies. No corto el cuerpo en ningún momento. O sea, tiene que salir completo. Y entonces, al salir mi cuerpo completo, puedo ubicar qué indicios están cercanos y relacionarlos con respecto, ya sea al lugar, a la escena o al cuerpo. ¿Ok? Bien. Tengo un plano medio o de distancia media. Este tipo de planos fotográficos me va a permitir también ver una cantidad que, bueno, puede ser considerada razonable de esos indicios de detalles que están con respecto a una víctima, a un cuerpo, cómo se encuentra ese cuerpo con respecto a la posición de mobiliario. También puedo todos estos planos los puedo hacer desde diferentes puntos. ¿Pero por qué es plano medio? Porque aquí el cuerpo ya no sale completo. Es decir, por lo general vamos a ver a partir de las rodillas hacia la cabeza. Por eso es plano medio. Y el ángulo se llama ángulo americano. Este tipo de ángulos lo utilizan mucho en el cine. Cuestiones cinematográficas, salió este tipo de ángulo, se empezó a dar en películas de vaqueros, donde los personajes iban a caballo. Entonces, como las películas de vaqueros, ustedes bien saben, su apogeo fue en Estados Unidos, por eso le pusieron plano o ángulo americano. Y es a partir de las rodillas, ¿ok? Entonces podemos tener una persona a lo mejor que sí está parada, un testigo, y tomar a partir de las rodillas, estamos hablando de un ángulo americano. Entonces, el plano medio se trata de que el cuerpo que tengo en el lugar de intervención salga aproximadamente a partir de las rodillas como su punto base hacia arriba y relacionarlo con los demás indicios que estén a su alrededor o bien mobiliario. Tenemos primeros planos o acercamientos. Estas fotografías se necesita utilizar testigo métrico. ¿Qué es un testigo métrico? Es esta y nos va a servir para referenciar la medida aproximada de un elemento, de una lesión, de una herida. Algo que pasa en las fotografías es que se pierde la escala.
¿ok? O sea, puedo percibir, en una fotografía puedo percibir algo que parezca que es muy grande, pero ¿qué creen? Que a la mera hora, pues resulta que no era grande, que era pequeño. O puedo tomar algo muy pequeño y que parezca ser que es muy grande, pero con respecto a la fotografía. Entonces, ustedes han visto en la mayoría de fotografías donde tenemos a lo mejor un arma de fuego, un cuchillo, una gente vulnerable, ¿no? Pastillas, una mancha hemática, este tipo de lesiones, ¿no? Una mordedura. Pareciera ser, ¿no? Que no sabemos en qué parte del cuerpo está, perdemos totalmente la perspectiva y con la ayuda de este testigo métrico, que es una regleta, es una reglilla, donde sus medidas son en centímetros, ¿sale? Y puede ser un testigo métrico en L, como lo estamos viendo aquí, donde nos indica el ancho y la altura o el largo de ese elemento, esa herida o esa lesión, y nos damos una idea, ya no perdemos la escala, ¿no? Damos un aproximado y estamos viendo, pues más o menos mide 5 por 5 centímetros esta mordida, ¿no? Entonces, queremos ver detalles, no queremos perder la escala, nos interesa mucho precisar una medida cercana a lo que es, ¿ok? Entonces, por eso se llaman primeros planos o acercamientos. Pero tenemos primerísimos planos, donde la intención de estos primerísimos planos son ver las características y particularidades de algunos indicios que pudiésemos tener en el lugar de intervención. En nuestro caso, pues estas fotografías de primerísimos planos, acercamientos, que son en función macro, en esa escena predeterminada de la que les hablaba de la cámara reflex, donde la cámara por sí sola aumenta, ¿no? Se acerca muchísimo a ese indicio y en este caso, en huellas positivas, podemos observar crestas, ¿no? Y particularidades para hacer un estudio, un análisis, a lo mejor, de este indicio, ¿no? O podemos tener proyectiles y queremos ver el número de serie, a lo mejor, de un arma de fuego, las estrías o las ánimas que dejó el proyectil el arma en los proyectiles, o a lo mejor acercarnos mucho a una lesión y ver pues características fundamentales como a lo mejor un orificio por arma de fuego y poder precisar el halo de Fish, el tatuaje, el ahumamiento o la quemadura, ¿no? Ese tipo de cosas las podemos presenciar o observar con una placa fotográfica en un acercamiento mucho, mucho mayor. Hasta aquí, ¿dudas? Ya vamos a acabar. No, maestra, hasta ahorita todo muy bien, gracias. Ok, perfecto. Sí, porque si no, luego me van a decir, ay, no, ¿por qué no? ¿Por qué no explicó bien? No le entendimos. Ok, ¿qué equipo tenemos que tener? Tenemos que tener la cámara, tenemos que verificar que tengamos una batería de repuesto. Estas cámaras reflex, su batería se carga. La batería se quita, es recargable, pero pues nada como que tengamos una batería de repuesto cuando vamos a un lugar de intervención o a hacer a lo mejor una reconstrucción para estar seguros de que por equipo no vamos a parar, ¿ok? Tarjetas de memoria, otra, linternas, los trípodes, pero ya les dije, en caso de no tener un tripié, podemos hacerlo con nuestro cuerpo, pues tener también los productos de cuidado de nuestra cámara, ¿no? A veces la cámara generalmente se quita su objetivo, y se le pone su tapita, entonces todas estas partecitas de la cámara reflex, cuando la compramos, vienen en bolsitas de burbuja, tratar de mantener nuestra cámara desarmada para que no se dañe, porque una particularidad de la cámara reflex es que como se le quita el objetivo,
por dentro, al quitarle el objetivo, queda expuesto el pentaprisma, que es un espejo que es el que permite proyectar esa imagen al sensor. Eso se puede dañar. Si metemos el dedito, la manita, lo podemos dañar. Entonces, siempre tratar de tener nuestro objetivo limpio, con productos especiales, con paños especiales, cuaderno de notas, nuestros testigos métricos, y ya, creo que es lo elemental, ¿no? Entonces, siempre como consideraciones generales, usar les decía, ¿no? La ruta segura y destinada, no tomar a fuego, ¿no? Así como yo soy el que toma también las fotos, ¿no? Y nada más me la voy a pasar tomando fotos, pues no. Todas las características que tiene que tener sus placas fotográficas deben de ser nítidas, deben de ser bien iluminadas. Hay fotografías que o contienen mucha luz o escasa luz, se pueden ver oscuras. Y ustedes bien saben, ustedes sobre todo los que tengo aquí de abogados, que de la carpeta de investigación se le saca copia de la copia de la copia de la copia de la copia. Esas fotos después ya no se ven. Si están mal tomadas, esa foto conforme se va sacando la copia ya no se va a poder apreciar absolutamente nada. Y más si en el dictamen de fotografía o no viene un pie de fotografía explicando la placa fotográfica. ¿Bien? Ok. Bueno, de igual forma, ¿no? General, ya ahorita las cámaras que ocupamos, la reflex, no ocupan rollo ni película, es por medio de la memoria, y esa memoria se ensambla, se puede retirar de la cámara y se inserta en la computadora y ya puedes bajar tus imágenes a tu computadora. Entonces, no pasa nada. Creo que en este aspecto, pues, todo está muy completo. Y por último, vamos a ver ya la priorización de evidencias para posteriormente ver el procesamiento de esas evidencias, ¿ok? Entonces, ya es lo último, ya nos faltan 10 minutitos y por eso yo comienzo puntual para dejarlos descansar y no atiborrarlos o saturarlos de información, ¿ok? Bueno. Entonces, ¿cómo priorizo la recolección de evidencias? Bueno, primeramente se debe dar como prioridad a la recolección de evidencias según el tipo de naturaleza para prevenir, pues ya sea lo primero, ¿no? Su integridad, su contaminación, y más aún, ¿no? Si se puede destruir o se puede perder. Entonces, debemos determinar el orden en que se van a recoger las evidencias. Entonces, primero, identificar los roles. ¿De quiénes? De los miembros de nuestro equipo. ¿Quién va a ser escribiente? O sea, ¿quién va a hacer la descripción escrita? ¿Quién va a recolectar? ¿Quién va a embalar? ¿Quién va a etiquetar? Sabemos, cuando entremos acá en una de custodia, que hay un personal capacitado para el transporte y suministro de las evidencias, y si no lo hay, se destina a perito. Entonces, tenemos que identificar cuál es nuestro rol. No podemos ser todólogos, aunque nosotros seamos muy piachos en planimetría, y también soy fregón en fotografía, y puedo las dos. No. ¿Vale? O sea, cada quien tiene un rol, cada quien tiene una función, y respeto el trabajo de mi compañero y no le estorbo. Realizo cuidadosamente y metódica física, fluidos biológicos, de los más importantes, huellas latentes, centrarse primero en áreas de fácil acceso, fáciles de ver,
Acuérdense que anterior a esto ya están localizados, ubicados e identificados los indicios. Selecciono, bueno, para poder ubicar estos indicios, acuérdense, ya seleccioné un método de búsqueda, ¿no? Para la ubicación. Pero también selecciono un método de recolección de esas evidencias. ¿En qué me voy a basar? En las características, en la naturaleza de esos indicios. Entonces, no me olvido de priorizar. Evalúo continuamente factores ambientales y lo que pueda afectar a la evidencia. Si estoy en un lugar abierto, tengo huellas de calzado y veo que está nublado y corro el riesgo de que llueva y se pierda, ¿qué tengo que hacer? Una técnica de moldeado. Sacar esa huella con la técnica de recolección con yeso, ¿no? La técnica que nos convenga para poder levantar esa huella de calzado o esa huella de neumático. Tengo que tener en cuenta todo tipo de escenarios, ¿no? O sea, de situaciones, las víctimas, los sospechosos, los vehículos. Entonces tengo que procesar una cosa a la vez para evitar contaminación cruzada entre, a lo mejor tengo escenas adyacentes, ¿no? Escenas secundarias. Y también ver qué otros métodos están a mi alcance para poder documentar, para poder recolectar. Tengo que tener a lo mejor equipos de fuentes de luz como alternativa, si es que veo que es mi lugar abierto y llegué y tengo luz natural, pero me va a durar la luz natural hasta las 6:30 de la tarde y sé que no hay luminaria, no hay alumbrado público, más tarde se los juro que ya no voy a poder trabajar. Entonces, lámparas, linternas, tipos de luz, cómo voy a proyectar el tipo de luz, trayectorias balísticas, si es que hay trayectorias de proyectil. Entonces, la priorización va a aportar la información necesaria y metódica para preservar y recolectar las evidencias. Priorizar. En este punto, en este tema, el punto importante es priorizar. ¿Ok? Y pues hasta ahí terminamos nuestra sesión número 5. ¿Dudas, preguntas? No, maestra, todo bien. Gracias por la clase. De nada, Pau. ¿Alguien más? Chicos, No, maestra, gracias. ¿todo quedó claro y explicado? Todo muy bien y entendido. Muchas gracias. Bien, Nicolás. Gracias. De Sin nada, preguntas César. por el momento, maestra. Gracias. Adelante, Rosa. Gracias a ti. Bien, gracias. ¿Ok? Bien, muy bien. Bueno, creo que todo entonces quedó comprendido. Ahorita mismo les voy a subir el material de la sesión 5, el material que se llama curso de planimetría. Ahí en unas diapositivas van a ver toda la simbología de los planos. ¿Ok? Sin más, nos Sí, vemos maestra, primero gracias. Dios el martes. Déjenme prendo mi Muchas camarita para gracias, que los maestra. despida bien. Si no van a decir, esta maestra no se ve nunca. Fecha de la tarea. César, voy a pedirle al maestro Jonathan que le ingresemos en el Classroom y la fecha de entrega para la tarea que va a estar en el Classroom es para a más tardar el próximo
A más tardar. Ok, maestra, gracias. Ok. Muchas gracias a todos, bendiciones, que tengan muy bonito puente y fin de semana. Igualmente, Miss, nos Gracias, vemos. maestra. Hasta luego. Gracias. Muchas Bye. gracias. Gracias, maestra. Hasta luego. De nada, sus órdenes.